Dear friends and comrades, a very warm welcome to the last plenary session of this really inspiring convention. I'm Silke Thompson. I'm a member of two of our wonderful member parties. I'm a member of the UK Labour Party and the German SPD. And my profession is being a spokesperson, a communicator, and that's also my passion, and I'm going to share this session. Thank you very much for spending your afternoon in workshops, and you have all come up with brilliant ideas around active democracy. And thank you very much for your great feedback from those workshops. We have a really interesting, inspiring panel now, and they're here to discuss the findings of those workshops. So without further ado, let me introduce to my left, it's, I hope I get it right now, Carlos Paredes, is that right? From the Spanish Real Democracy Movement. Thank you, Carlos. The Real Democracy Movement in Spain represents about 200 grassroots organizations. And we have Job Cohen from the Partij van de Arbeid from the Netherlands. Job also held several very high-profile ministerial posts and is a former mayor of Amsterdam, if I'm not mistaken. Thank you for coming over. We have André Fallot from the PS in Belgium, and he's the president of the Chamber of Representatives and also held several high-profile ministerial offices in Belgium in the past. Thank you. And we also have Antonio José Seguro. He's the leader of the PS in Portugal and also a former minister. So first of all, you have discussed about 12 topics this afternoon in your different workshops, and as I said, thank you very much for your feedback. One really interesting topic that I think we should pick up first, because we have an alarming amount of party leaders here, is party reform. And your feedback was quite controversial. It was really interesting, because you were basically saying, in terms of European transnational parties, your message was, we shall not copy national party structures to build the transnational parties. Instead, US party structure, US American party structure is far more appropriate. Who would like to start off to comment? Job, do you want to start off as party leader? Thank you. Well, I think in the first place it is very difficult to compare the United States of America with the United States of Europe. United States of America, well, they have a tradition of 200 years. We don't have this tradition. We have, and we are proud of that, we have different languages. We have different cultures. We like that, although it's also difficult. So, I think it's important that more and more we try to have a transnational party, like the PS is now setting up. The way we have to organize it, I think on the whole in Europe, and especially with respect to Europe, we need more democracy. So we have to think about the question how we can democratize the PS. It is necessary that all our citizens are involved in Europe. So we have to democratize Europe as a whole, and as a result of that, we also have to democratize our party. For example, which is now in our proposals, that we have one candidate for the President of the European Commission, and I think that's a very good idea. Of course, it's not easy how to organize it, but the idea is good. If we succeed in having, in the end, a very good candidate,
And if that's the case, this candidate has to go through all the countries, telling what he's all about, what his program is, what our program is. And if we are going to do that, well, I think that is a good idea. And well, then you can say, well, in all the countries, it's only one candidate, and he is Portuguese, or he is German, or he is French. But yes, well, we have also now we have one a chairman of the commission, so that will also be the case. So I think that it is really worthwhile to try this. Let me stop there. André, thank you very much. André, how are you going to sell it in the next European elections if you suddenly have, let's say, a German or a Swedish name for this office, and people turn around to you during the campaign and say, who? On ne va pas commencer comme ça. Je crois que d'abord, il faut considérer qu'avant de parler des élections et avant de parler des candidats, il y a une opération indispensable à mener au travers de chacun de nos partis et dans chacun de nos pays pour faire en sorte que les partis socialistes soient réellement en proximité et en disponibilité pour les populations qui en ont le plus besoin. Et donc, nous devons absolument sortir de quelquefois nos structures d'appareils, nos débats d'institutions et également les querelles qui s'instaurent entre les institutions et les appareils. Et donc je crois que si nous voulons faire triompher les valeurs socialistes au niveau de l'Europe, il est important que ça se fasse au travers des partis parce qu'on n'y arrivera pas autrement. Si nous ne structurons pas notre action, nous n'arriverons pas à changer les choses et nous serons sans doute à l'un ou à l'autre endroit très sympathique pendant un certain temps, mais nous ne gagnerons pas en crédibilité dans la durée. Et donc, il faut, sans aucun doute, faire en sorte, je crois que la transformation de l'Europe et des institutions telles que nous avons aujourd'hui, qui sont des institutions très bureaucratiques, très techniques, très technocratiques, qui s'éloignent de plus en plus de la population, nous pouvons les transformer, mais au travers des partis et d'un parti socialiste européen fort. Et ce parti socialiste européen fort, il ne sera fort qu'à partir de la disponibilité, de la proximité de ses militants dans chacun des pays qui s'appuient sur des valeurs qui sont des valeurs communes, qui sont aussi partagées quelquefois avec le mouvement syndical et les mouvements des mutualités et les mouvements des coopératives, par exemple, qui permettent de transformer concrètement les choses. Les gens, aujourd'hui, ils attendent aussi des réponses concrètes à leurs problèmes du quotidien. Et la valeur centrale, elle doit être du nord au sud, de l'est à l'ouest, et la solidarité. C'est ça qui nous unit réellement, c'est la transformation de la société avec cette valeur de solidarité à la base. Et si nous parvenons, chacun dans nos pays, à prendre appui sur cette valeur de solidarité, que nous soyons au gouvernement ou que nous soyons dans l'opposition, ce sera de toute façon très difficile, mais notre attitude par rapport à nos valeurs, elle ne doit pas changer en fonction de notre occupation du pouvoir ou de notre présence dans l'opposition. C'est cela qui doit guider notre action en permanence, trouver notre commun dénominateur pour être proche, disponible dans chacun de nos États et faire remonter cela au niveau d'un parti socialiste européen fort. Et après, nous parlerons effectivement des organisations des élections sur base des valeurs. Après, nous tenterons d'identifier le meilleur des candidats pour être nos représentants à la Commission. Mais d'abord, il faut gagner les élections, et pour gagner les élections, il faut des partis forts dans chacun de nos États qui agissent en cohérence sur base de valeurs. C'est ça un peu le... Et donc, avant de me prononcer sur l'un ou l'autre, vous savez, moi, qu'un socialiste soit suédois, qu'il soit irlandais, espagnol, portugais, peu importe, quelle que soit sa couleur, pourvu qu'il partage nos convictions de base et nos valeurs de base, pour moi, je suis avant tout internationaliste. André, thank you very much. You talked a lot about the importance of activists with, kind of a bottom-up approach. So I want to pass this question on to Carlos. Which role do you think transnational European parties can play, and would a US system be really appropriate? Sí, bueno, primero, mi nombre es Carlos,
Paredes, no Pérez. Bueno, me gustaría comentar, a ver, lo primero que nosotros desde fuera vemos es que habría que mejorar la transparencia en la financiación y gestión. Los ciudadanos deben saber de dónde proviene el dinero de los partidos. Esto es muy importante si ustedes quieren credibilidad, porque en lo que no se sepa de dónde les viene a ustedes el dinero, los ciudadanos pues no se van a fiar de ustedes. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tiene que haber rotación de cargos. No puede ser que sean siempre los mismos ocupando los mismos puestos. El caso de España es paradigmático, es un ejemplo de lo que digo. Se presentaban a estas elecciones Rubalcaba y Rajoy por Partido Socialista y Partido Popular, que son personas que llevan más de 20 años ejerciendo diferentes cargos políticos. Hombre, si pretenden ustedes ser cercanos al pueblo, estén ustedes formados por el pueblo, no por élites. Impidan ustedes las oligarquías, que la mayoría de las veces son las que dominan los partidos. Y en tercer lugar, denle ustedes mayor peso a las bases. Las bases son las que tienen que decidir. Que haya un representante está muy bien, pero tiene que haber unas bases fuertes con capacidad de decisión. No puede ser que a las bases se las llame solo cuando se convoca una manifestación para que hagan ruido o cuando interesa pegar carteles a mayor gloria del candidato de turno. Eso no es posible. Las bases son las que tienen que decidir. Y en este sentido me gustaría decir... nosotros tenemos un proyecto para mejorar la democracia, que se llama Democracia 4.0 o Democracia Líquida, de la que acabo de hablar. Si me enredo a explicarlo aquí, me van a censurar rápidamente con el tiempo. Pero me gustaría decir que ese proyecto existe y tal vez ustedes... Es un proyecto para mejorar la democracia en organizaciones extensas y tal vez ustedes podrían aplicarlo dentro de su propio partido, quién sabe. Nada más, gracias. Carlos, thank you very much. May I now pass over to Antonio, please? Muchas gracias y gracias por la invitación. Yo quiero compartir en primer lugar la necesidad absoluta de transparencia de que Carlos haya hablado. Nosotros, en el Partido Socialista Portugués, hemos adoptado un código de ética, donde ponemos en el site del partido todas las declaraciones de patrimonio y de interés de los dirigentes del Partido Socialista Portugués, como una cuestión de transparencia y de confianza a la gente. Segundo, vamos a presentar en el mes de diciembre en el Parlamento una propuesta de financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales para tornar ainda más exigente la transparencia del financiamiento de la actividad política. Tercero, estoy muy de acuerdo con mis colegas cuando han dicho que es necesario más abertura al funcionamiento de los partidos políticos. En este momento el Partido Socialista Portugués está haciendo un debate entre todo el partido, en las bases, en las élites, de forma a cambiar su organización, su funcionamiento y a crear condiciones para aceptar socialistas y gente de izquierda que no quiere ser militante formal, pero quiere contribuir con sus ideas, con sus propuestas a la formulación de la acción política del Partido Socialista. Entonces, hablo de principios, pero también de acción, de traducir las palabras en cosas concretas. Cuarta cuestión. Estoy muy de acuerdo con la decisión de que el Partido Socialista Europeo pueda presentar un candidato único a la comisión. Pero, ¿qué significa esto? ¿Significa ponernos de acuerdo con una personalidad o con un programa político? Porque si es solamente con una personalidad, es poco. Yo quisiera que fuera un programa político, con respuestas concretas a la crisis. Y para hacer un programa político, ¿quién lo va a decidir? ¿Quién va a elegir? ¿Los representantes de los gobiernos que por el momento, en su gran mayoría, son conservadores y liberales? ¿O entonces tenemos que aceptar que tenemos que encontrar una otra fórmula de elegir el presidente del órgano ejecutivo de la Unión Europea o de la zona euro? Y ahí introdujo la cuestión de la elección directa por los ciudadanos del presidente del órgano ejecutivo máximo en Europa.
Thank you very much. Carlos, can I get back to you, please? We had two working groups this afternoon. One looked at true democracy in Europe and one looked at new movements. And there was one clear message coming over, basically saying we need to listen to the messages from civic movements because they are at the heart of the core values. So how can we ensure, as political parties, that we need to listen to the messages from civic movements? Pues lo que tienen que hacer, desde mi humilde punto de vista, es participar de la sociedad civil, así de sencillo. Si es que el problema básico es que muchas veces, cuando las diferentes personas que ocupan los puestos de poder llegan a ellos, se olvidan de la ciudadanía y quedan imbuidos, quedan metidos en una situación, en otro mundo, que es el mundo de los grandes directivos, el mundo del FMI, el mundo de la especulación bursátil y de la deuda soberana, y se olvidan de los ciudadanos. Tienen ustedes que bajar más a la calle y hablar más con la gente y preguntarle qué es lo que quiere. El problema es que la mayoría de las veces los distintos partidos han roto el diálogo con la ciudadanía. Ese es el problema de verdad, pero si la mayoría de las veces ni tan siquiera escuchan ustedes a sus bases, ¿cómo esperan tener un diálogo con los ciudadanos? Lo que ha sucedido en mi país con el Partido Socialista Obrero Español no tiene nombre. Es una absoluta vergüenza lo que han hecho en mi país. Un partido que se hacía llamar socialista ha aplicado una tras otra las distintas medidas de recorte impuestas por Europa, diciendo que eso era lo bueno para todos, pero sin preguntarnos ni tan siquiera. ¿Pero esto qué es? ¿Es esta la democracia que están defendiendo? ¿Es eso a lo que se refieren? ¿Una democracia de élites? ¿Una democracia de gente que decide por los demás? Y cuando salimos a la calle a decir, yo soy ciudadano, están ustedes hablando de mi pensión, están ustedes hablando de mi casa y de mi familia y de mis seres queridos. Llegan muchos de ustedes y o bien nos condenan o bien intentan instrumentalizarnos para hacerse con el poder. Eso es una vergüenza. Lo que tienen que hacer es formar parte de la sociedad civil, bajar más a la calle, hablar con la gente, estar más al día de los problemas de verdad y actuar en consecuencia. Hagan suyos los objetivos de la gente. Si consiguen hacer suyos los objetivos del pueblo, seguramente el pueblo esté con ustedes. Pero en lo que ustedes vayan por un camino y ese camino no sea el del pueblo, el del conjunto de la sociedad, tendrán ustedes un problema, como lo están teniendo. Tienen que escuchar a la gente. Menos reuniones de alto nivel y más reuniones con los ciudadanos. Ese es el problema. Porque las reuniones de alto nivel tergiversan la realidad, la cambian. Entran ustedes en un mundo de especulación bursátil que además son incapaces de parar la mayoría de las veces. Les está comiendo. Esa es la verdad de estos días. Grecia, Italia. ¿Quién gobierna ahí? ¿Goldman Sachs? ¿Y eso es un sistema democrático? ¿Cómo es posible que Mario Draghi esté al frente del Banco Central Europeo? Una persona, el vicepresidente de Goldman Sachs. ¿Qué pasa? ¿Que es que Mario Draghi no tenía intereses bursátiles? ¿Es que no ha jugado un papel importante en la especulación y en la situación que vivimos ahora? Y en un sistema democrático lo han puesto ahí, ¿quién? ¿A qué ciudadano le han preguntado si quieren que ese señor esté al frente del Banco Central Europeo? ¿A qué ciudadano le preguntan cuando aplican las medidas del Fondo Monetario Internacional? ¿Dónde está el diálogo con la ciudadanía? No existe. Ese es el problema que tienen. Pero no solo ustedes, la mayoría de los partidos. Can I stop you here as we have reached Goldman Sachs? Gracias. And can I pass the question on to your... C'est toi ou c'est moi? Well, Job, and then you. Yeah. Well, Carlos, I agree with you for the half. Of course, you have to be in your country, and that's what I do every day, not every day in a week, once a day in every week. Every Friday I am in the country, and I talk to everybody who wants to talk to me. And I'm not only talking to them, I want to have a dialogue with them. And with the results of that dialogue, I'm making up my mind. And yes, and that's the other half. The other half is indeed having discussions on another level, because that's what politicians also have to do. So it is both ways. You have to go into your country, into the local organizations, talking with everyone who wants to talk with you,
having dialogues, and then looking for, taking the results and do what you want to do with the results. And one other point, I think that the socialists, we started as a movement. And I think, and after the fact that we were a movement, we became a party, a political party. And I think that we have to go back to this movement, and that all the members of our party do the same as what I'm doing. Go into the streets, talking to the people, telling them what our ideals are, and telling how we are dealing with it. That's the way we should organize it. That's the way we should also try to fit in the civil society. So yes, you're right, but there is more to do for a politician. A Belgian view, please. Tout à fait d'accord aussi sur le raisonnement, mais je crois que ce ne sont pas celles et ceux qui sont dans la salle qui doivent être interpellés, ni s'il y a bien un public qui est sensible à cette apparition de l'expertise et des technocraties, c'est notre public. Ensuite, je crois qu'il faut être prudent parce que donc ne pas se tromper de cible. Et ici, je parle comme aussi socialiste, président d'une assemblée parlementaire d'un pays démocratique. Et ne nous trompons pas de cible. Ça, je crois que c'est le premier élément important. Ensuite, les situations sont différentes de pays à pays. Il y a quelques minutes, on parlait de transparence, de contrôle des revenus des élus, etc. Nous avons dans notre pays et dans nos pays des législations très précises, très strictes par rapport aux déclarations sur le patrimoine, sur les revenus, sur le cumul des mandats, sur l'absence de cumul. Nous prenons chaque semaine des dispositions pour précisément éviter les travers dénoncés dans l'intervention précédente. Donc, faisons plutôt œuvre de pragmatisme et comparons ce que nous avons chacun dans nos pays respectifs et prenons pour le Parti socialiste et pour la famille socialiste ce qui est le plus intéressant pour arriver à atteindre ce plus de transparence et plus de démocratie en nous inspirant de où ça se fait déjà. Inutile de réinventer la roue. Ensuite, je voudrais dire, nous sommes à un moment très, très, très dangereux. Le moment très dangereux est celui-ci. C'est que les élus aujourd'hui et les élus socialistes dans nos assemblées sont coincés entre deux mouvements. Un mouvement qui vient du haut, que l'on retrouve avec Norman Sachs, etc., que l'on retrouve en Grèce, en Espagne, au Portugal, en Italie, avec tous ces banquiers qui arrivent, qui prennent le pouvoir, qui installent des gouvernements où on a le culot de nous dire que les politiques ne s'occupent pas de cela, nous allons nous occuper de cela. Ça, c'est le danger majeur auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Et l'autre danger, et contre cela, nous devons nous insurger, comme nous devons nous insurger aussi contre les agissements de ces messieurs Barroso, Van Rompuy et autres, qui n'ont pas de légitimité démocratique. Ils ont été désignés là, et ils veulent maintenant, demain, venir donner des leçons au Parlement où les élus sont là, et où nous avons décidé sur des budgets, on vient de décider aujourd'hui en Belgique sur le budget pour 2012, 2013, 2014, en respectant les normes, mais je n'accepterai pas comme démocrate et comme socialiste que l'on vienne nous imposer dans un gouvernement de revoir un budget en fonction de critères défendus ou définis par des banquiers. Non, nous avons donc quelque part une communauté d'intérêts. Mais là où c'est dangereux, c'est quand les citoyens, quelquefois mal informés ou désinformés par les médias, qui travaillent aussi pour des groupes financiers importants, quand ces citoyens se mettent en mouvement et considèrent que l'ennemi à abattre, ce sont les élus. Mais pour mettre quoi à la place? Pour mettre des technocrates? Pour mettre des dictatures? Non, n'est-ce pas? Il y a une réconciliation qui doit être opérée, et cette réconciliation, elle doit se faire aussi au travers de l'éducation citoyenne, et peut-être aussi d'oser imposer quelque part aux médias de faire de l'éducation citoyenne, de travailler aussi au travers des écoles et de l'enseignement à ce que les gens s'intéressent à autre chose que exclusivement ce qui va mal, mais parlent aussi de ce qui va bien, qu'on amène les gens à devenir des militants de la citoyenneté, des militants des valeurs, plutôt que d'opposer aujourd'hui ceux qui seraient le citoyen vierge de tout défaut, investi de toutes les qualités, et l'élu
l'élu fautif avec tous les défauts et qui serait en quelque sorte à remettre en cause. Mais pour mettre quoi à la place? Ça, c'est la question. Parce que, croyez-moi, si les socialistes, nous avons en principe l'international pour chant, eh bien, nous chantons l'international le 1er mai. Les patrons et les banquiers ne chantent pas l'international, mais eux, ils le font réellement et c'est ça qui nous perdra. Thank you very much. Antonio, do you want to respond and especially also touch again on the issue of how can we incorporate the civic movements into our political parties? Thank you. Yo creo que hay dos cuestiones en nuestra discusión. Una es una cuestión de quién decide, con qué legitimidad y responde perante qué electores. Cuando las instituciones europeas, como es el caso, están capturadas por la chancelerina Merkel y ella toma sus posiciones que afectan a mi país o a España, ¿cómo puedo yo poner, sancionar las opciones políticas de la señora Merkel? La cuestión es que quien decide en nuestro nombre de europeos no es elegido por los europeos, es elegido por razones nacionales, y si no es elegido perante los europeos, nosotros no tenemos la posibilidad de hacer lo normal en democracia, que es avaliar y votar en favor o votar en contra. Hay entonces un problema de legitimidad, en mi opinión. Segunda cuestión es cómo se eligen las personas que están en el Banco Central Europeo, por ejemplo. ¿Quién ha tomado la decisión? ¿Cómo podemos pedir responsabilidades a las personas que han tomado la decisión? Y la cuestión es la misma. Si las elecciones son nacionales, porque los gobiernos son nacionales, y si las decisiones más importantes al nivel europeo son de representantes de gobiernos, quiere decir que la Europa estará siempre en segundo lugar y hay un problema de democracia. Hay un efectivo déficit democrático porque la gente es afectada por las decisiones y por las opciones políticas, pero no puede decidir, no puede hacer opciones, no puede sancionar, no puede evaluar, no puede hacer una opción. Y vuelvo a la cuestión de la necesidad de los socialistas tenermos un programa político claro y una agenda común. Y aquí es la cuestión de la opción política. Nosotros tenemos una crisis. ¿Cuál es la respuesta actual? Austeridad. Y si no resulta, más austeridad. Pero si preguntamos a la gente que está en este encuentro, la gente nos responde, hay otro camino de crecimiento económico, de promoción del empleo, que responda a los problemas concretos de las personas. Pero, ¿por qué no se hace esa opción? Porque evidentemente las reglas de la construcción europea actual no permiten opciones políticas al nivel nacional que cambian las opciones que son adoptadas al nivel europeo. Entonces la cuestión es, ¿qué hacer al nivel europeo para cambiar? En mi opinión, es un cambio necesario y urgente. Lo digo pesando todas las palabras, una por una. Esta Europa, como la conocemos hoy, tiene los días contados. Ha terminado. Hay necesidad de opciones políticas claras. Yo doy solamente para terminar un ejemplo como cuestión. ¿Conocen ustedes algún banco central que no pueda emitir moneda? Nuestra unión monetaria, que llamamos también de económica, ¿tiene algo de economía? No. Tiene una política monetaria,
una política cambial, pero tiene 17 políticas presupuestarias diferentes. Ahí no hay lugar para la economía. Y si no hay lugar para la economía, no hay lugar para responder con eficacia a las causas de esta crisis que existe en Europa. Thank you. While Je we voudrais are peut-être talking, ajouter un élément qui différencie sans doute la Belgique des autres pays et de tous les pays européens, à l'exception du Luxembourg. Le vote chez nous est obligatoire. Donc il y a un devoir civique qui est demandé aux citoyens. Et on peut peut-être s'interroger au niveau, si c'est vraiment offusquant, de dire que finalement, pour redonner la première parole aux citoyens, on ne devrait pas revenir à réinstaurer une forme d'obligation de voter. Parce qu'aujourd'hui, dans les rangs de la droite, on entend dire il faut arrêter cette obligation d'aller voter en Belgique. Les gens sont suffisamment matures pour savoir ce qui est bon pour eux et ce qui n'est pas bon pour eux. Mais les mouvements de citoyens, chers camarades, ils ont fait tomber Zapatero, Socrates, Papandreou. Et demain, d'autres gouvernements tomberont aussi. Et demain, en Belgique, lorsqu'on aura un gouvernement, nous serons confrontés au même problème de citoyens qui considéreront que nous ne sommes pas bons. Et nous serons sans doute les premières cibles dans le futur gouvernement qui verra le jour ici en Belgique. C'est nous, les socialistes, qui serons les premières cibles. Parce que nous nous défendrons, et nous défendrons les gens qui en ont le plus besoin, ces citoyens que l'on... Et c'est nous qui allons les défendre, mais c'est nous qui serons les premières cibles. Et puis, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, la rigueur de Socrates, elle a été battue en brèche, et maintenant c'est une austérité ultralibérale que vous allez avoir pour un certain nombre d'années au niveau du Portugal. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que c'est ça que c'est faire le bien-être et le bonheur des citoyens? Non, je ne crois pas. while we're talking about austerity, I wanted to put the question towards all of you, to all of you. We had one working group looking at public services, and the working group came out with a clear call. They want renewed engagement for well-funded public services. Are we going to see this, Job? Well, I only can say that I really agree with it. And what we have seen in the last decades, that indeed a lot of the public services were to some extent not immediately under control of the government or local government. And I think that looking to the results of that we have to go back to the original ideas. And giving the governments and the local governments much more power over those public services. So I agree with that. Thank you. Carlos, public services, can we afford them, or are we just closing all our libraries? Bueno, la pregunta sería, o sea, nos los hemos permitido hasta la fecha y ahora no podemos, ¿por qué? Primera cuestión. Segunda cuestión, servicios públicos. Los servicios públicos es lo que garantiza la dignidad humana. Miles de personas no podrían mantenerse con vida si no fuera por los servicios públicos asistenciales médicos. En mi país vivimos una realidad cruda en estos momentos. En Cataluña, el gobierno de Convergencia y Unió ha cerrado 58 servicios de urgencias médicas. Y ahora, en los servicios públicos, los hospitales públicos, además, si te quedas a pasar la noche con tu familiar, te cobran dinero en la sanidad pública. En Galicia, aquellas personas que agotan la prestación por desempleo pierden la cobertura sanitaria y se la tienen que pagar como si fuera un seguro privado. Eso está empezando a pasar. Es una situación dramática. Y la cuestión es, hasta la fecha nos los hemos podido permitir y hasta ahora no. ¿Por qué? Porque unos señores en la bolsa de Chicago están especulando contra la deuda pública de los países, porque están especulando con la comida. ¿Y quién regula todo eso? ¿Quién marca la legislación internacional? Brevemente, hablando de economía, pregúntense ¿por qué se mantienen los paraísos fiscales? Seguramente porque los distintos gobiernos del mundo quieren que se mantengan, si no, no existirían. Otra cuestión, muy breve. ¿Por qué... perdón, se me acaba de ir la cabeza. ¿Por qué se mantienen los paraísos fiscales y por qué no existe una federación fiscal en Europa? ¿Por qué no se han globalizado los salarios? ¿Por qué no se han Porque Holanda tiene una tasa impositiva por debajo de España, por ejemplo. Si queremos ser todos iguales, si queremos globalizarnos, la cuestión es que se globaliza lo que interesa a unos pocos, no lo que interesa a la mayoría. ¿Por qué no se globalizan los servicios médicos en un mundo globalizado? ¿Por qué no se globalizan los derechos? Esas son las cuestiones que hay que responder. Y seguramente, si se hacen estas preguntas y empiezan a sacar respuestas, encontrarán el por qué ahora nos están diciendo que los servicios públicos no son rentables. Y ya para terminar,
La situación en Grecia. ¿Dónde están las personas que firmaron los distintos acuerdos que han llevado a Grecia al desastre? ¿Por qué mientras se desangra al pueblo griego, las personas que firmaron los distintos acuerdos que tienen a la gente en Grecia como está, no han sido ni tan siquiera sancionadas? Ni tan siquiera. ¿Cómo es posible eso? Es una absoluta vergüenza. No vivimos en una época de cambio, vivimos en un cambio de época. Y cuidado hacia dónde nos dirigimos. Gracias. Thank you. Antonio, is there a realistic future for well-funded public services? Yo creo que sí, pero tenemos que cambiar mucho. Tenemos que nos interrogar por qué hemos llegado hasta aquí. Y en mi opinión, las razones por qué hemos llegado hasta aquí no pueden ser la solución para el nuevo paradigma, para la respuesta, para la salida de la crisis. La cuestión es que no estamos todos conscientes al mismo tiempo de la importancia de salir juntos de esta crisis. Porque en cuanto en países como el mío, o en España, o en Grecia, o en Italia, se sienten problemas, se exigen sacrificios sobrehumanos a las personas y también a la economía, hay otros países que en cambio en Europa no sienten la crisis. Y la cuestión es de comprender que supone un problema a la familia socialdemócrata en Europa. Porque el tiempo del pleno empleo, el tiempo del crecimiento económico exponencial, ha terminado en los modelos que lo hemos visto después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces sí, tenemos un problema de cómo financiar los servicios públicos. Pero antes de responder a esa cuestión, tenemos que responder a otras cuestiones. Primero, ¿es posible regular políticamente la globalización de los mercados? ¿Sí o no? Mi respuesta es que es posible, pero que los líderes políticos mundiales no la quieren hacer. Si miramos las conclusiones de la primera reunión del G20, realizada en 2008, después de la crisis del subprime, y verificamos cuántas de esas conclusiones han sido concretadas, han sido ejecutadas, miramos que ninguna. Por ejemplo, Carlos ha hablado del fin de los paraísos fiscales. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero lo que todos nosotros nos cuestionamos es ¿por qué no se pone fin a los paraísos fiscales? Es que el gobierno de derecha en mi país ha lanzado impuestos sobre las personas, sobre el rendimiento del trabajo. Y cuando yo le pregunto y presento propuestas para también exigir solidaridad a los rendimientos de los dividendos del capital, me responden que el capital se mueve, que el capital vaya a otro sitio y que las personas permanecen. Pero ese es el problema, es que tenemos una organización económica y social que protege el capital y el capital de la especulación, no el capital de la economía, pero continuemos haciendo discursos con belas palabras diciendo que las personas están en primer lugar. Tenemos que cambiar. Y el gran reto que se coloca a la izquierda es no solamente cambiar en las palabras, sino cambiar en la acción. Y esa es la cuestión que nos interpela. ¿Por qué en este momento solo gobernamos en 3 países de la Unión Europea? ¿Por qué la gente en tiempo de crisis, de paro, de dificultades, prefiere la derecha, prefiere los conservadores a nosotros? Es porque nosotros no podemos aceptar
que somos una cosa en la oposición y otra diferente cuando llegamos al gobierno, cuando llegamos al poder. Hay una diferencia. Antonio, Sí, pero termino. Y yo lo que quiero precisar es que esa diferencia no se hace solamente un gobierno en el plano nacional. Se hace también en el plano nacional, pero tenemos que agir globalmente en Europa, cambiando, como lo ha dicho en mi respuesta anterior. Thank you. That really brings me to one of the other issues working groups looked at this afternoon. It's basically mobilizing social democracy in Europe. Why are we only in power in very few countries? And they come up with the thesis that we need stronger links between our think tanks, our new movements, and political parties. So we need basically new ideas how to address problems in our nation states, but also problems within the European Union. How would we be able to do it, to get the civic movement or think tanks, to get them to put their ideas to politicians and political parties? Job, do you want to? Yes, I think at least in the Netherlands we are working at that. We have an important think tank together with our party, and at the moment they are working very hard in order to try to make new ideas based upon our values and looking into the future. And I think that's very important, and at the moment there is a big discussion in our country organized by this think tank, and I'm looking forward to the results of it. We have a lot of discussions in the country together with a lot of people, and the most important elements are that we are looking once again to the security of people, the security which we need, security for jobs, security for pensions, and those are the most important elements which has to be done in the years to come. So I think that those think tanks, we really need them. They are also not only within one country, but we also have together with other countries, they find each other, and I'm looking forward to the results of it, and I think that we are working hard on it, and well, I'm looking forward to that. Thank you. André, could you also say something maybe about European institutions? Mais je crois que quand on dit qu'il faut rassurer les gens, la sécurité, je crois que c'est tout simplement parce que aujourd'hui, la droite et les conservateurs donnent l'impression qu'ils apportent des solutions aux gens. Et ça, nous devrons aussi faire la preuve que nous pouvons apporter des solutions aux gens. Il faut passer du discours aux actes. Et aux actes concrets, et si possible, agir le plus rapidement possible. Parce que les gens, ils ont besoin aujourd'hui, le citoyen, il a besoin de son logement, de son emploi, de l'éducation de ses enfants, d'être rassuré. Et nous ne pouvons arriver à cela, et je rejoins à la question précédente, que par une sortie de notre hyper-individualisme développé dans chacune de nos sociétés. Il faut essayer de ramener le sens de l'intérêt général, le sens du collectif. Parce que c'est quand même paradoxal qu'après avoir développé, nous, socialistes et sociodémocrates, les systèmes de protection sociale, dans chacun des pays, nous soyons arrivés, dans certains de ces pays, à avoir des gouvernements d'extrême droite, de repli sur soi, avoir des montées énormes de nationalisme, qui sont tout à fait contraires à l'idée de la construction européenne que nous voulions. Et donc je crois que pour répondre à cela, seule l'union organisée, pas uniquement la solidarité spontanée, mais l'union organisée entre les mouvements de tradition, syndicaux, mutualistes, et les nouveaux mouvements qui voient le jour aujourd'hui dans les secteurs de l'environnement ou de la défense des consommateurs, etc., seule l'union de tout cela avec
des partis structurés au niveau des États pour défendre les positions au travers des assemblées, pour faire pression sur les gouvernements à partir de l'opposition ou dans les majorités, seule cette voie-là est praticable. Et pour les services publics, c'est donc ça les représentants de l'intérêt général. Mais nous devons avoir aussi le souci permanent d'être plus rigoureux que tous quant à la gestion des services publics. Nous devons avoir le courage de remettre en cause ce qui ne va pas. Nous devons avoir le courage de supprimer ou transformer fondamentalement ce qui ne va pas. Nous devons éviter de sans cesse ajouter des structures aux structures. Aujourd'hui, les gens n'aiment que ce qui est simple, simplement exprimé. Nous sommes dans une société du zapping. Et malheureusement, nous devons un peu travailler dans cette nouvel environnement. Nous sommes capables de le faire à la condition d'être concrets dans les réponses et de répondre rapidement aux besoins exprimés. Nous sommes capables de le faire, mais nous serons encore plus capables si nous unissons nos efforts. Et on revient à la première question. Il faut dépasser nos partis nationaux, régionaux, etc. Il faut avoir cette structure forte à un niveau supérieur qui est le niveau européen, celui qui constitue notre environnement de demain et déjà d'aujourd'hui. Thank you. Carlos, can I have I'm afraid our time is surely but slowly running out. Can I have a quick answer? How do you think, Sí. from your perspective, would you be able to get your ideas into political parties, into the political process? Lo primero es que los partidos políticos tienen que tener perdón, diálogo con los ciudadanos. Si no hay diálogo con los ciudadanos, ya el sistema no funciona. En segundo lugar, los partidos políticos pueden consultar los problemas, que son los ciudadanos los que los plantean, cuidado, a los think tank, que se supone que están compuestos por expertos, pero si estos grupos no están abiertos a la participación ciudadana y a la participación de posibles soluciones que salgan de los propios ciudadanos, tampoco va a funcionar, porque estarán generando una nueva élite que seguirá tomando decisiones o sacando ideas al margen de la sociedad. Por tanto, tiene que haber un círculo en el que ciudadanos puedan plantear problemas a los partidos, partidos a estos grupos de expertos y los grupos de expertos estén abiertos a la ciudadanía a su vez. Si no, no funcionaría. Ese es nuestro punto de vista. Y permítanme que insista, democracia líquida o democracia 4.0, que los ciudadanos puedan decidir, que no sean unos pocos los que decidan por todos, que los ciudadanos tengamos peso en las diferentes cámaras, que podamos decidir y participar en la toma de decisiones. Si no, volverán a quedar ustedes aislados otra vez de la sociedad como ahora mismo lo están. Gracias. Thank you very much. Thank you for your brief answer. Antonio, how can we mobilize social democracy? How can we infuse new ideas? What's the best way forward? Teniendo causas. La gente se moviliza cuando cree en las causas, cuando cree que es posible que a través de las causas su vida puede cambiar para mejor. Yo creo que hoy la gente vive con miedo, vive con incerteza, vive sin esperanza, sin confianza. Y cuando mira a las instituciones de la democracia buscando respuestas, las instituciones de la democracia no dan respuestas a la gente. Lo que dicen, que tienes que empobrecer para pagar tus deudas, que tienes que ficar más pobre para poder salir de la crisis donde estás. Y eso la gente no lo comprende, yo no lo acepto. Entonces, lo que tiene que existir son partidos más próximos de la ciudadanía y menos del Estado. Si nosotros observamos las funciones tradicionales de los partidos, miramos que en la mayor parte de los casos los partidos conservan una función: seleccionar el personal político para ocupar los cargos en los parlamentos, en los municipios, en los gobiernos. Pero la función de escuchar, la función más próxima del pilar de la ciudadanía, esa función los partidos la están perdiendo. No es igual en toda la Europa, pero es necesario comprender que los partidos necesitan de se abrir, de reactivar sus funciones, porque a los ciudadanos, y se entiende muy bien de las palabras de Carlos, miran a los partidos
como representantes del Estado junto a los ciudadanos y no como representantes de los ciudadanos en las instituciones del Estado. Y ese es un cambio muy importante que nosotros tenemos que hacer. Very Très court. short. Stéphane Hessel a écrit « Indignez-vous ». Mais il a aussi insisté après sur « Engagez-vous ». Et donc, s'indigner, c'est bien. Il faut pouvoir s'indigner jusqu'à la fin de ses jours. S'engager, c'est mieux. Parce que s'engager, c'est partager des responsabilités. C'est faire l'effort de comprendre. C'est sortir du « il n'y a qu'à »,« il faudrait que », c'est sortir des slogans. S'engager, c'est travailler aussi au travers des structures pour faire changer les choses, pour transformer, pour arriver à réaliser des réformes. Parce qu'il vaut mieux une réforme qui se produit qu'un miracle qui ne se produit jamais. Et donc je crois que nous devons nous engager plus que jamais. Sorry, we have to wrap up. I'm really sorry, we have to wrap up now. I want to say a really big thank you to the panel for your comments this afternoon, for the really inspiring, interesting debate. And I also want to say a big, big thank you to everybody who worked so hard this afternoon in the working group, came up with the messages. It was a great afternoon. I've got a few housekeeping announcements to make. I will now hand over to Philip for the closing speeches. But before I do this, just to let you know, after the closing speeches, we have a really wonderful and funky concert. And my advice to you is just follow the music. Thank you very much. Thank you.